Israel, en cuanto tenía que ver con lo de los sacrificios por la paz, los sacrificios por los pecados y todo eso, y eran para los hijos de Israel. Y del 6 al 7 nos habla hacia los sacerdotes. Cada uno tenía una obligación, ¿cierto? Vemos que el ofrendante era llevarla hasta cierto punto y de ahí lo hacía el sacerdote. Bueno, del 1 al 7 vemos el sacrificio por la culpa. Dice que los primeros 7 versículos son un repaso del sacrificio por la culpa que ya hemos visto anteriormente. Dice, esta ofrenda es sumamente sagrada y se repite 2 veces, en el versículo 1 y en el versículo 6. El sacerdote quema en el altar la grasa que está en la cola y la grasa que está en los riñones. Los sacerdotes podían comer del sacrificio en lugar santo, solo en lugar santo. El animal pertenecerá al sacerdote que haga propiciación con él. En el sacrificio por la culpa y el expiatorio se aplicaba la misma ley. Bueno, del 8 al 10 vemos el derecho de los sacerdotes. Entonces vemos que el sacerdote tenía derecho a comer del sacrificio. La piel de la víctima del holocausto le pertenecía al sacerdote. La ofrenda de cereal cocida al horno, olla o sartén también. Por acá no. La ofrenda de cereal seca o amasada con aceite pertenecerá a todos los hijos de Aarón. Entonces vemos una diferencia. La que era cocida en horno y en olla y sartén pertenecía ¿a quién? Al sacerdote que ofrecía la ofrenda. Mientras que la ofrenda de cereal seca y amasada con aceite pertenecía a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Del capítulo 11 al capítulo 21, al versículo, 21, vemos el sacrificio de paz o de comunión. Entonces vemos que este sacrificio de paz dependía del motivo o propósito del sacrificio y había 3 formas. Una era si quería presentar acción de gracias, era voluntario si quería hacerlo, y otra era por un voto que había hecho al Señor, entonces llevaba un sacrificio. Entonces vamos a ver con acción de gracias. Entonces era una forma de presentar alabanza a Dios por alguna bendición espiritual que el Señor les había dado. Entonces llevaban el sacrificio, que era la ovejita o el carnero, y aparte de eso tenían que llevar panes sin levadura amasadas con aceite, tenían que llevar también panes con levadura, también tenían que llevar obleas sin levaduras untadas con aceite. Vemos que la hermana Cristina ya nos explicó la diferencia entre untar y amasar con aceite, y que el aceite representa al Espíritu Santo. Y también tenían que llevar panes de flor de harina amasadas con aceites. Este sacrificio debe comerse el mismo día en que se ofrezca, sin dejar nada para el día siguiente. O sea, el sacrificio por acción de gracias lo tenían que comer ese mismo día, no podían dejar para el día siguiente. Y busqué el significado y decía que esto indica que la comunión con Dios necesita ser fresca y no demasiado alejada de la obra del altar. Bueno, vemos ahora el voto o voluntario. Dice que un voto podía ser en cumplimiento de una promesa. El Señor me cumplió una promesa, entonces yo le hago un sacrificio. También podía ser, si yo hago un compromiso con Dios, entonces también podía llevar un sacrificio. Y también por ser concedida una petición especial. O sea, había muchas maneras en la cual podían presentar una ofrenda en comunión. Dice que el sacrificio podía comerse el mismo día y si quedaba, sí, en ese sí se podía para el otro día. Recuerden que en el de acción de gracias no se podía comer, o sea, se comía el mismo día, pero al otro día no se podía y tocaba quemar esa carne. Y en este sacrificio se comía ese mismo día y si quedaba, entonces al otro
se comía. Pero ¿qué pasaba? Si al tercer día quedaba, esta carne ya no se podía comer. Tocaba quemarla. Vemos que, por ejemplo, ahora tenemos la facilidad de que hay personas que guardan en el congelador, ¿cierto? 3, 4, 5 días la carne no se daña. Pero entonces aquí el Señor les dijo, no, al tercer día ustedes ya esa carne no la pueden comer. Dice, todo lo que quedara después de 2 días sería quemado, lo que les explicaba. Si la persona desobedecía, era quitada de los privilegios del pueblo de Israel. Si una persona comía la carne al tercer día, estaba desobedeciendo lo que Dios le había dicho, ¿cierto? Entonces decía que esa persona era quitada. O sea, le quitaban los privilegios del pueblo de Israel. Si la carne tocaba cosa inmunda, no se podía comer, sino que la carne era quemada. Vemos que todo lo que estaba en ese momento tenía que ser limpio, puro. Hasta la persona que ofrecía esta ofrenda voluntaria o este voto tenía que estar limpia en ese momento. Podía comer del sacrificio la persona que estuviera limpia. No podía comer nadie que estuviera impuro. La persona que comía el sacrificio y no estaba limpia era cortada. No se puede comer el sacrificio de comunión sin estar limpio. Y entre paréntesis puse la palabra cena. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces nos desconcentramos mucho en la cena, ¿sí? Y el Señor nos invita a que nosotros debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo en ese momento, porque es un momento de comunión con el Señor. Vamos a 1 Corintios 1, del 18 al 27. Yo se lo voy a leer en otra versión. 1 Corintios. Bueno, dice, en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarles por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, aquí nos habla de lo importante y del significado que tiene la cena para el Señor y del significado que debe tener también para nosotros. Y cada uno de estos sacrificios, decía, era sumamente importante, sumamente sagrado para el Señor. Y así como estos sacrificios, el sacrificio por la paz era comunión y era especial porque era donde compartía, era una parte para el Señor, lo vamos a ver más adelante, que era la grosura, era otra parte para los sacerdotes y el que ofrendaba también tenía una parte, o sea, era comunión, o sea, él llevaba su sacrificio y decía, yo estoy en comunión con el Señor y quiero compartirlo con los demás. Entonces, debemos estar también en buena comunión con el Señor y que todos nuestros sentidos estén
con el Señor en ese momento. Bueno, vemos la grosura y vemos que la grosura es la mejor porción. Bueno, una razón espiritual. Pertenecía a Jehová, fue quemada para él sobre el altar y no se podía comer. Y ahora vamos a ver una razón médica por la que no se debe comer, pues, la grasa de animal, porque da colesterol y arteriosclerosis. Entonces, vemos lo maravilloso que fue el Señor, de que no les escribió, tal vez no vayan a comerse la grosura porque les va a dar colesterol, bueno, sí, pero entonces sí les dijo de manera muy especial que la mejor parte pertenecía a Jehová y que ellos no deberían consumirla. Y ahora vamos a ver por qué prohíbe la sangre. Dice que la sangre es la vida del animal y pertenecía a Dios y no se podía comer. Vemos que en el Nuevo Testamento también se nos dicen que nosotros tampoco debemos consumir esa sangre. Dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Entonces, en el Nuevo Testamento, a nosotros como cristianos, nos dice que tampoco debemos consumir la sangre. La sangre es la vida del animal. Bueno, aplicación para nuestra vida. Obedecer las instrucciones del Señor. Vemos que tanto el ofrendante como el sacerdote, el Señor les dio instrucciones, ¿cierto? Y cuando ellos no cumplían las instrucciones, eran cortados. Entonces nosotros debemos obedecer las instrucciones del Señor, todo lo que Él nos dice. ¿Qué instrucciones nos ha dejado el Señor? Por ejemplo, que nosotros como cristianos debemos hablar a las otras personas del Señor Jesucristo y abstenernos de ciertas cosas como es el pecado. Dice que siempre hay razones para dar gracias a Dios. Por ejemplo, el ser perdonados. Entonces, esa es una sola razón. Pero siempre, hermanas, hay muchas razones por las cuales cada una de nosotras podemos agradecer al Señor. La búsqueda de la comunión es voluntaria. Vemos que el Señor no los obligaba a ellos a llevar una ofrenda por la paz. Ellos la hacían cuando estaban, por ejemplo, cometían, por ejemplo, un pecado y podían llevar, era obligatorio llevar por el pecado. Pero cuando ellos querían llevar algo por la paz, era como algo voluntario, donde ellos decían, yo estoy expresando que tengo comunión con el Señor. Entonces, nosotros tampoco se nos obliga a buscar comunión con el Señor, pero si nosotros, hermanas, estamos lejos del Señor, en primera de Juan 1:9 nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros tenemos en pecado, no podemos tener una comunión abierta con el Señor. Entonces necesitamos estar, como veíamos antes, limpios. Dar lo mejor para el Señor. Vemos que se daba la grosura y decía que eso era lo mejor para el Señor. Pero ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que nosotros le podemos dar al Señor? Puede ser nuestra vida y nuestro tiempo. La mejor parte de nuestro tiempo, dársela al Señor. Muchos dirán, no tengo nada que dar, pero sí, hermana, tenemos mucho que dar al Señor. Dice que es necesario estar limpios para tener buena comunión con Dios. Vemos que ellos, si estaban impuros, ellos no podían participar de la comunión. Y vemos también que, por ejemplo, ¿quiénes participan en la cena del Señor? Participan los hijos de Dios redimidos por su sangre, ¿cierto? Y un inconverso no puede participar de eso. ¿Por qué? Porque no expresa comunión con el Señor, mientras que los hijos de Dios sí. Bueno, hermanas, ahora les voy a mostrar una reflexión. ¿Ahí la ven? Hola. No, Negrita, no. Está ¿Sí todavía la última. No, está todavía la presentación anterior. Ah, bueno, espérame un segundo.
No. Hágalo. No lo quiero ver acá metido. No me aparece. Debes dejar de compartir esa y volver a iniciar a compartir la otra pantalla. Sí, eso estoy haciendo, pero se me había trabado el computador. Listo, ya les comparto. ¿Dónde está? No me aparece. No, hermana, no me aparece. Espere tantito, ya les lo busco por acá. Aquí estamos. Pero no me sale allá. Al compartir pantalla, tienes que elegir. Por eso hay que cambiar la pantalla. Listo, ya les se las voy a poner. En una sesión grupal, la psicóloga en un momento dado levantó un vaso de agua. Cuando todos esperaban oír la pregunta, Aún no se ve. No, aún no está Noelis. compartiendo. Ahora sí, Noelis.